Bueno, pues ahora vamos a hablar hoy del nuevo orden mundial y los aliens. ¿Qué son aliens? En inglés se dice alien, en español extraterrestres. Que nosotros, cuando escuchamos esa palabra, ¿qué viene a la mente? ¿No? Eh, las películas de los aliens. Yo siempre pienso en una película. Cada vez que yo escucho la palabra alien, a mí me pasa lo mismo. Yo digo, ay, sí, me acuerdo de una película. Pienso en una película. Pero el tema de los extraterrestres, de los ovnis, es un tema que, además de estar en las películas, ha empezado a tomar relevancia en el gobierno. ¿Por qué tanto énfasis en los ovnis ahora? En español, un ovni significa un objeto volador no identificado. ¿Ok? Esas son las letras que forman la palabra ovni. Que no es que la persona diga, ah, ese objeto volador no identificado es adentro hay gente o adentro hay un alien, un marciano, simplemente que son objetos que se han visto en el cielo y la gente no sabe lo que son y no son aviones y no son helicópteros, ¿verdad? Eso es lo que se refiere a ovnis. El concepto extraterrestre, pues ya es un concepto más específico de alguien que está fuera de la Tierra, un ser o una criatura que no es de esta Tierra. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar un poquito de eso y vamos a verlo a través de lo que es el nuevo orden mundial. Eso es lo importante. Yo voy a traducir una noticia que está corriendo por ahora, ¿verdad? Que es del gobierno de los Estados Unidos y la razón por la cual el tema de los ovnis está muy presente ahora mismo en las noticias. Y dice lo siguiente, voy a traducir. El Congreso en diciembre en diciembre de 2020, aprobó una legislación diciendo que dentro de 6 meses después de esa legislación, el Departamento de Defensa y la Oficina del Director Nacional de Inteligencia tenía que presentar un análisis detallado de todos los fenómenos aéreos no identificados, de la data que tuvieran. Sobre eso lo tenía que hacer público. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso en palabras sencillas? Que acuérdense que todos los objetos que vuelan, que no son aviones, ¿quiénes son los que están pendientes? Además de la gente que dice que los ha visto, ¿quiénes son las personas que investigan eso? Si lo ven, los gobiernos. Exacto, porque el gobierno está pendiente de su espacio aéreo, ¿verdad? Y ellos son los que tienen la inteligencia, las máquinas, la tecnología para ver, ok, ¿qué es eso? Que está en nuestros radares. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si es un avión de un país enemigo o es algo que les puede afectar, pues ellos están pendientes. A través de los años se han hecho informes los militares de Estados Unidos y otros países que no se le han dado al público, ¿verdad? Y supuestamente, yo digo supuestamente porque nada de esto es casualidad. ¿Verdad que estamos hablando del nuevo orden mundial? ¿Verdad que estamos hablando de todo lo que dice la Biblia que nos va a llevar a una sola religión, un solo líder, una sola economía, todo uno, que todo el mundo se deje dirigir por eso, ¿verdad? Y estamos todos, ya estamos viendo cómo todo nos está llevando a eso. Así que no, esto no es casualidad. Entonces, se dijo en diciembre, cuando todavía el presidente Trump estaba, que había una legislación que obligaba a la milicia estadounidense a compartir con el público toda esa información que ellos tenían sobre extraterrestres. ¿Ok? Eso no es algo que el gobierno de Estados Unidos está obligado a hacer si no quisiera. El gobierno mismo decidió que ya era hora de compartir esa información con las personas. ¿Ok? O sea que no es nada que ellos no sepan, simplemente que ellos entienden que ya es hora. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué ahora? ¿Verdad? ¿Por qué ahora y no después? ¿O por qué ahora y no antes? ¿Ok? Bueno, pues seguimos. ¿Qué dice la Biblia sobre aliens? Y aliens son extraterrestres. Cualquier criatura que no sea humana de la Tierra, eso sería un extraterrestre. Y tenemos que ver lo que dice la palabra, ¿verdad? Vamos a la palabra. Y en la palabra nosotros vemos que Dios lo creó todo, todo.
También, ¿verdad que lo sabemos desde Génesis? Y sobre todo yo que he estado estudiando eso últimamente, con Lili sobre todo, sabemos que Dios lo hizo todo, lo creó todo. Parte de esa creación nosotros la conocemos y hay una parte que nosotros no la conocemos. Y la misma palabra nos lleva a eso. Vamos a buscar un momentito. Dice la palabra en Primera de Corintios 13:2. Si Lili lo puede leer, si lo puedes ver en la pantallita. Lee ese versículo. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Muy bien, gracias. Nosotros a veces escuchamos ese versículo bíblico y nos concentramos en la parte del amor. Pero ese versículo tiene una gran verdad que tiene que ver con nuestra sabiduría y que nuestra sabiduría es bien limitada. Dice, si yo tuviese profecía, o sea, si yo pudiera saber las cosas que vienen, no es que la tenga, si la tuviera, y si entendiera todos los misterios y toda la ciencia, quiere decir que no lo sabemos todo y que no sabemos los misterios y que nosotros no conocemos toda la ciencia. Nosotros estamos limitados, lo dice la palabra, en nuestro conocimiento, ¿verdad? Dice aquí, si tuviera el poder de trasladar los montes, nosotros no podemos hacer eso, pero dice, si lo tuviera, lo que está estableciendo esa palabra es que nosotros no sabemos todo. Hay cosas de Dios que nosotros no conocemos. Dice, pero si tuviera todo eso y no tengo amor, nada soy, ¿verdad? O sea, que el amor es incluso más importante que todas esas cosas y el Señor nos dio amor. Pero nosotros no lo sabemos todo. Hay otra parte de ese mismo capítulo que lee, ahora vemos de manera indirecta y velada. Quiere decir que nosotros, en otra versión dice, ahora vemos por un espejo oscuro. Si tú te paras en un cristal, a nosotros nos pasa cuando vemos un automóvil pasar que tiene con lo que dice uno, tintes en los cristales, ¿verdad que uno no ve para adentro? Tú no puedes ver porque hay una oscuridad. Y esa es la comparación que hace aquí. Ahora nosotros vemos de manera indirecta, velada. Quiere decir que hay un tinte que separa la realidad 100% de lo que yo puedo ver. Dice, pero entonces veremos cuando estemos delante del Señor, cara a cara. Dice, ahora conozco de manera imperfecta. Vuelve y repite que nosotros no lo sabemos todo. Y esto es importante. Entender que nosotros no estamos llamados a saberlo todo y que la palabra de Dios nos revela unas cosas de Dios, nos revela lo que es importante, lo que Él quería que supiéramos, pero no nos revela todo de Dios. Hay misterios para nosotros. Dice, ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces va a llegar un momento en que nosotros vamos a conocer igualito que el Señor nos conoce a nosotros. Va a llegar un momento en que nosotros vamos a ver perfectamente y vamos a saberlo todo, ¿verdad? Cuando estemos con el Señor, pero todavía no. Otra verdad. Parte de su creación, de lo que Dios hizo, se desvió y fue echada fuera de su presencia. Nosotros hemos visto eso, ¿verdad? Yo lo he dado en otros estudios bíblicos, cómo Satanás fue desechado, cómo ángeles fueron caídos, fueron sacados. Hay creación de Dios que cumplió con los propósitos de la misma y hay creación de Dios que el Señor desechó. El ser humano está dentro de esa creación, ¿verdad? Que por la desobediencia el Señor les dio unas consecuencias, ¿verdad? Y ha sido la única creación que nosotros sabemos, ¿verdad? Que el Señor le dio la oportunidad de arrepentirse. La demás creación, una vez el Señor la desecha, queda desechada, ¿verdad? Pero el Señor no la destruyó. Por eso es que existe Satanás todavía. Él va a ser destruido, pero todavía no ha sido destruido. Hay una creación de Dios que el Señor la desechó, pero el Señor no la ha destruido. Y eso es importante que lo sepamos. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos dan un poquito de atisbo. Un atisbo es como si echáramos un ojito a esta realidad, aunque a lo mejor nos queden dudas, pero hay cosas en la palabra
que nos dan, que son como claves que nos dejan saber que Dios tiene otra creación, que no solamente son los hombres ni los ángeles, que Él hizo más cosas. ¿Ok? Vamos a ir poquito a poco. Dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Okay. Hay un grupo de esa creación que es espiritual, ¿verdad que sí? Y aquí lo ponen como en unas categorías. No hay tanta información como para yo decir específicamente, mira, esto es específicamente esto. Pero sabemos que hay categorías. ¿Por qué? Porque dice, miran, ustedes y nosotros no luchamos contra sangre y esa creación está en contra nuestra. Esa otra creación de Dios, estos principados, estos gobernadores de las tinieblas espirituales, tienen que ver con nosotros porque dice aquí que nosotros tenemos una lucha en contra de ellos. ¿Ok? Y dice, son principados, que viene de la palabra príncipe, ¿verdad? Potestades, o sea, son entidades que tienen cierto poder. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Tienen autoridad sobre la oscuridad, sobre el pecado, sobre la maldad. Contra huestes espirituales de maldad. ¿Y dónde dice que están ahí? El rojo dice ahí, en las regiones celestes. El cielo, y eso lo podemos ver en otras partes de la palabra, pero el cielo no solamente es un lugar, el cielo son muchos lugares. Y nosotros en la palabra dice, ¿dónde habita el Señor? ¿Verdad? Y dónde habitan otras huestes. Estas huestes que fueron sacadas, porque aquí están hablando de entidades del enemigo, aquí lo dice, son huestes de maldad. ¿Ellos podrán habitar en el mismo lugar donde está Dios en el cielo? No, porque el Señor los sacó. Pero como quiera dice aquí que están en el cielo. O sea, que el área del cielo tiene diferentes lugares y diferentes regiones, lo dice aquí. Míralo. Nosotros pensamos que el mundo es grande y la Tierra, ¿verdad? Para nosotros es grande, pero el universo es gigantesco. No tenemos idea de cuán grande es. ¿Ok? Así que en el cielo, en esas regiones de los cielos que nosotros desconocemos, hay lugares. Y dentro de esos lugares hay principados, potestades, gobernadores. ¿Estamos entendiendo, verdad? Que el concepto de pensar que la Biblia no habla de entidades y creación que estén en el cielo por allá, no es cierta. Aquí dice que sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Ahí específicamente dice algo más? No, dice lo que dice ahí. Uno no va más allá, pero ahí lo estipula. Vamos a, esto que voy a leer ahora es bien importante. Ya hablamos de estas huestes celestiales, ¿verdad? Pero vamos entonces a Génesis 6:4. Le voy a dar un poquito de trasfondo. Luego leanlo. Génesis es un libro demasiado importante. Y nos habla de un momento en que en la tierra había gigantes. Lo dice así mismo. Dice Génesis 6:4, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Para nosotros, que solamente vemos gigantes en las películas, pues gigante es una persona grande. Pero cuando tú vas más adentro en ese verso, no te están hablando simplemente de una persona que es bien alta. Te están hablando de otro tipo de criatura que no es un humano. Si vamos al verso 2, explica con más detalle. Y dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Esto fue antes de que el Señor eliminara la raza y las criaturas que habían aquí por pecado. Y dice que en la tierra había gigantes. Y dice quiénes eran sus papás y quién era su mamá. Y no era una persona grande. Dice aquí,
De hecho, si vas al versículo 2, dice que los hijos de Dios, y no refiriéndose al ser humano, sino otras criaturas que Dios había hecho. No especifica quiénes eran, ¿verdad? Pero ya vimos anteriormente que el Señor hizo muchas otras criaturas. Vieron a las mujeres de la tierra y las encontraron hermosas. Y tuvieron acceso a ellas y les hicieron hijos. Y esa mezcla, ¿verdad? Hizo que ellas tuvieran un tipo de criatura que eran gigantes. ¿Ok? Luego de esto, si tú vas al mismo Génesis, ves que aumentó la maldad y cuando hubo el diluvio, el Señor eliminó este tipo de, ¿verdad?, de personas o de mezcla de lo que había, ¿verdad? Y sabemos que esa no era la voluntad de Dios, porque si no el Señor no los hubiera eliminado, ¿ok? Así que muy probablemente entendemos que pueden haber sido criaturas de Dios, de esos que el Señor desechó, pero no había destruido, ¿verdad? Y si dice aquí, de hecho, los hijos de ellos, esos gigantes, pues ya después no existieron. Pero, ¿de dónde vinieron ellos? Y después, ¿a dónde se fueron? ¿Verdad? La Biblia no nos habla, no nos dice. Pero sí sabemos que había unas criaturas, dice que habían sido creados también por Dios, que se mezclaron con los hijos con las mujeres terrenales y tuvieron un tipo de criatura que no era un hombre, eran gigantes. ¿Ok? Seguimos. Hay más referencia bíblica a creaciones o criaturas adicionales al hombre. Dios hizo muchas más cosas que no fueron solamente hombres. ¿Okay? Si vamos al Salmo 103, el versículo 1 y 2, voy a saltar del 1 y 2, después al 21 y 22, porque quiero hacer énfasis en cómo la misma Biblia, estos son 2 o 3 versículos, pero es mucho, menciona muchas cosas que Dios hizo que no son solamente hombres ni ángeles, sino otras creaciones. Dice, está diciendo el salmista David, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Está diciendo, vamos a bendecir a Jehová, ¿verdad? El ser humano, yo. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Luego, al final, el verso 20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Ahí, además de hablar de él, que él bendice a Jehová, entonces habla de otra creación que Dios hizo, que son los ángeles. Y dice, y después describe quiénes son ellos. Y dice, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Este es el trabajo de los ángeles, ¿ok? Ejecutar la palabra y obedecer lo que Dios les dice que ellos hagan. Obviamente los que han permanecido con el Señor, los que no fueron desechados, ¿verdad que sí? Pero para eso fue que Dios hizo los ángeles. Los ángeles no nos siguen instrucciones de los humanos. Nosotros no podemos orar a ángeles, pedirle cosas a ángeles. Ellos siguen, aquí lo dice, no lo dije yo. Ejecutan lo que Dios dice que ellos hagan. ¿Que Dios pone ángeles para cuidarnos? Sí. ¿Que Dios pone ángeles para dar batallas por nosotros, para llevarnos un mensaje? Lo vemos en la palabra, claro. Pero no es porque yo se lo pedí. Es porque Dios los mandó, ¿verdad? Yo le puedo pedir al Señor, Señor, envía tus ángeles a hacer su trabajo, a cuidarme. Eso es otra cosa, pero yo le estoy pidiendo al Padre que en su misericordia, Él dispone de toda la creación que Él, ¿verdad? Que Él ha hecho. Después de ángeles, mira lo que dice. Ya hablamos que bendecid el hombre, bendecid los ángeles. Después dice, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. ¿Por qué hay una mención distinta a la de ángeles? Eso nos da ¿verdad? Una ventanita a saber que están hablando de otro tipo de creación. Dice los ángeles y después habla de sus ejércitos, ¿verdad? Y después dice, bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras. ¿Ok? En todos los lugares de su señorío. La grandeza de Dios, nosotros no las podemos imaginar. Jóvenes, dice la Biblia, que los pensamientos del Señor son mucho, mucho más altos que nuestros pensamientos. O sea, que a veces nosotros pensamos que conocemos algo de Dios y nosotros no sabemos nada. Lo que el Señor nos ha demostrado, ¿verdad? Y lo podemos amar porque Él nos amó primero. Pero nosotros no conocemos todo de Dios, ¿verdad? Muy bien.
Otra palabra bien interesante. Me encanta esta palabra. Esto está en Romanos. Y dice, otra ventanita, a ver, creación de Dios que no son solo ángeles. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Las 2 o 3 veces que nosotros hemos hablado de otras creaciones de Dios, siempre, esto es importante para lo que vamos a hablar del nuevo orden mundial, siempre el Señor nos acuerda, no importa todo lo demás que Dios creó y el poder que tiene mayor que el del ser humano, el amor de Dios está con ustedes como que si esa fuera nuestra fortaleza, ¿verdad? Eso pasa en Corintios cuando leímos, mira, aunque yo supiera todas las cosas, los misterios, la ciencia y no tengo amor, ¿verdad? Para que nosotros sepamos que nosotros somos amados por Dios y que no importa lo que veamos, lo que nos digan, lo que nos pase, lo que no entendamos, el amor de Dios en Cristo Jesús es lo que es nuestra fortaleza. ¿Qué cosas aquí pueden ser creaciones? Y lo sabemos por otras versiones que hablan un poquito más en detalle, que Dios hizo ángeles, que hay demonios que son ángeles apartados de Dios. Esto no tiene que ver con creación, pero esto sí. Y que hay poderes. ¿Ok? Ahorita hablamos de los poderes, de los ejércitos en las regiones celestes. Si esos fueran solamente ángeles, no tenían que por qué ponerlos en una lista separados. ¿Ok? En las regiones celestes hay gobernadores, hay principados, hay todo un sistema de creación que nosotros no conocemos, pero la Biblia los menciona. ¿Ok? Adicional a esto, la Biblia también habla de cierta creación de Dios cuyo servicio es adorar a Dios en todo momento, ¿verdad? Así que hay unas descripciones de otras criaturas. Ok, y tomé todo ese tiempo y solamente unos versículos de muchos que hay para que nosotros sepamos que hay misterios que no conocemos y si no los conocemos es porque Dios no ha querido revelarlos a plenitud, ¿verdad? Pero que la Biblia nos deja saber que sí, que Dios hizo muchas cosas, ¿ok? Y que parte de esa creación no la conocemos y que hay una parte que se mantuvo fiel a Él, pero hay otra que se desechó, pero no se destruyó, que existe en las regiones de los cielos, ¿ok? ¿Por qué qué tiene que ver eso conmigo? ¿Y por qué yo debo estar alerta? Dice este versículo, Lilimar, si tú pudieras leer ese verso, lo que dice ahí. Porque debemos estar alerta. No. No te preocupes, dale, lee el de abajo. Se muere ella de la risa. Falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Espérate, déjame hacer algo mejor, porque es que después para yo recortarlo se me hace más fácil. Stop recording.